Ya hemos planteado el tema de hoy, blanqueo y efectos, para analizar este tema que se está discutiendo a nivel nacional y que ha generado muchísima polémica. Hemos invitado a Ricardo Roy, licenciado en Economía, docente de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el abogado Alberto Fernández y el contador Hernán Escudero. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Y bueno, como para hacer una introducción, para que los televidentes de alguna manera se introduzcan en el tema del blanqueo, Hernán, me gustaría que comiences con la parte técnica de qué significa este proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional sobre el blanqueo, ¿no es cierto? Bueno, mucho hay escrito a nivel mundial y a nivel nacional también de lo que es el lavado de dinero y la exteriorización de capitales no declarados. Son similares, pero no son iguales. En primer lugar, quisiera mencionar de que no solamente en la Argentina se hacen este tipo de blanqueos, sino que en otros países también. Yo creo que lo importante acá analizar es cómo se implementan jurídicamente y qué significa cada uno de ellos. Y a la vez, esta diferenciación que hay entre lavado de dinero y exteriorización de capitales no declarados, que parecen ser similares, pero no lo son. Porque el proyecto es de exteriorización de capitales no declarados. Exactamente. Pero está comúnmente se le llama confundido blanqueo con otros elementos. Hay doctrina que opina que son la misma cosa. El lavado de dinero es el lavado no declarado que se exterioriza, pero proviene de actividades linealmente delictivas. No hay duda que proviene de actividades delictivas. Por ejemplo, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas o otro tipo de delitos. Para que haya lavado de dinero, tiene que haber un delito subyacente, es decir, un delito que dé origen para acusar a los sujetos de lavado de dinero. Pero para que el común de la gente lo entienda, el lavado de dinero es el dinero no declarado que proviene de esas actividades ilícitas, pero que a través de estructuras jurídicas, estructuras contables y distintos tipos de andamiajes pasan a formar parte de el capital formal o blanco que normalmente opera en las distintas actividades en el mercado normal. Es decir, es un dinero sucio. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama dinero sucio o dirty money? Porque es el dinero que proviene de actividades ilícitas y a través de estos andamiajes jurídicos contables pasan, o estas estructuras, pasan a ser un dinero limpio. Eso es lavado de dinero y eso es lo que la GAFI, en este caso, esta institución a nivel mundial, le pide a los distintos países que emitan normativa de control, que la institución, que en este caso, o el organismo que en la República Argentina controla este tipo de actividades, es la UIF. Está bien. Ahora, convengamos que este proyecto, no sé desde lo jurídico que podés opinar, Alberto, pero no es un proyecto que tiende a blanquear lo ilícito solamente, sino que por ahí puede haber algunos vericuetos en donde se pueda canalizar, pero no es una base de lavado de dinero, ¿o sí? No sé ¿Cómo si lo ves? es una base de lavado de dinero. De hecho, está previsto en la norma que una de las excepciones va a ser los fondos provenientes del lavado de activos. Sí creo que es una ley que favorece a los evasores. Y en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, creo que es una ley injusta. Es una ley intrínsecamente injusta. Una ley abiertamente inconstitucional. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que la igualdad es la base del tributo.
de manera tal que el legislador establece los tributos y tiene que brindar un mismo tratamiento tributario a todos los contribuyentes. Y puede realizar algún tipo de discriminación en la medida en que esté justificada, en la medida en que sea razonable. En este caso, vemos que las dos categorías de contribuyentes que va a crear el legislador en caso de que apruebe esta norma son las de aquellos contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias o que no las cumplieron y cayó sobre ellos todo el peso de la ley porque les determinaron la deuda, se las cobraron, incluso con los intereses, les impusieron las sanciones administrativas o los penaron por aplicación de la ley penal tributaria o de la ley penal cambiaria. Y la otra categoría de contribuyentes que establece el legislador es la de los incumplidores. La de aquellos contribuyentes que debiendo cumplir con su obligación fiscal no lo hicieron. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, hay un brutal quiebre y una brutal violación de la Constitución Nacional. Esto sucede siempre porque no es el primer blanqueo que se da, no es la primera vez en la historia todos que se da. Todos los blanqueos son injustos. Y todos los blanqueos son injustos y a mi juicio todos los blanqueos son inconstitucionales. Por esto que le estoy diciendo. Porque brindan un diferente tratamiento tributario a personas que en principio no deberían tener discriminación alguna. La única discriminación que el legislador está autorizado a realizar cuando hablamos de materia tributaria es en base al principio de redistribución de la renta, que es un principio político, en donde sí puede establecer categoría de contribuyentes en función de la capacidad contributiva de esos contribuyentes, estableciendo impuestos progresivos que el que más tiene, más paga. Bueno, eso sería equitativo. Exactamente. Esas son las diferencias que puede establecer el legislador cuando le brinda distinto tratamiento tributario a las personas. Pero si no está justificado en eso, toda discriminación pasa a ser inconstitucional. ¿Cuál es el análisis que se hace de la macroeconomía, teniendo en cuenta las dos posiciones que daba referencia el contador y el abogado? Sí, mira, lo primero que hay que decir es que el sistema en un todo genera una cantidad de excedentes impresionantes con actividades o delictivas o que están fuera de la ley. A tal punto son la magnitud de estos excedentes que el propio sistema ha tenido necesidad de generar los que conocemos como paraísos fiscales para poder de alguna manera dar resguardo a esos excedentes que han surgido de actividades ilegales, ¿no? Y estos excedentes ahorro que provienen de actividades legales o ilegales y que están fuera del sistema. Entonces, en el resto del mundo y en Argentina, en innumerables oportunidades, lo que se trata de hacer con estos blanqueos o exteriorización de capitales es que esos ahorros ingresen al sistema para financiar actividad económica en blanco, digamos, ¿no? En particular, esta ley que está por entrar, creo que mañana o pasado al Congreso, tiene la particularidad de que está dirigido a financiar infraestructura y energía, en el caso de los BADEN, que son los bonos argentinos para el ahorro del desarrollo económico, y por otro lado, el sector inmobiliario o de la construcción, que son los CEDIN, que son los certificados de inversión, digamos, ¿no? La intención de estas políticas de blanqueo de capitales o de exteriorización de capitales es básicamente, ¿sí?, incorporar esos ahorros que están fuera del sistema con la intención de financiar inversión. En este caso particular, dirigidos al sector de hidrocarburos y al sector inmobiliario. Hernán, ¿cuáles son los plazos, las características para acogerse al blanqueo o a esta exteriorización? Antes de contestarte tu pregunta, te quería decir cuál es la diferencia con la exteriorización de capitales, donde ya tuvo su origen con el anterior blanqueo. La exteriorización de capitales es similar al lavado de dinero, con la diferencia de que no proviene de actividades ilícitas.
sino que proviene de actividades lícitas. Entonces, vos me preguntarás, ¿y cuál es la diferencia? Es que un dinero proviene de actividades ilícitas, como el tráfico de armas, y se produce el blanqueo de dinero, pasa a ser un dinero blanco, y la exteriorización de capitales provienen de actividades lícitas. ¿Y cuáles son de esas actividades? Y bueno, esas actividades es el normal de las actividades que están reglamentadas por nuestros distintos códigos, como son, por ejemplo, la actividad agropecuaria, el comercio, la industria. Y si son actividades lícitas... O sea, hay que justificar el origen ahí, en su caso. Justifican el origen de los fondos. Entonces sí, pero, a ver, si son actividades lícitas y están en el mercado formal, ¿por qué necesitan exteriorizar? Necesitan exteriorizar porque viene del dinero negro, es decir, de aquel dinero que no forma parte de los hechos imponibles que gravan los tributos nacionales y que perjudican la renta nacional para la distribución del ingreso. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque pareciera ser que hay una diferencia taxativa, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque gran parte de la doctrina, y esto quedó claramente exteriorizado en el último congreso de la modificación de la ley penal tributaria en la capital federal, en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que ha habido un gran debate, donde gran parte de la doctrina considera que el delito tributario es un delito subyacente igual que el de tráfico de armas, igual que el de tráfico de estupefacientes. Es decir, que es un delito subyacente. Si eso fuera así, no hay diferencia entre la exteriorización de capitales y el lavado de dinero. Si bien la diferencia radica en los distintos tipos de actividades, unas ilícitas y las otras lícitas, pero los que desarrollan actividades lícitas cometen el delito de la evasión tributaria. Volviendo un poco a lo que manifestaba Alberto, todos estos blanqueos, el anterior también, aunque fue distinto el anterior, es muy distinto a este blanqueo. ¿El blanqueo le llamas al de marzo? El de la 26476 del 2009 es muy distinto. Porque en marzo también había una moratoria. No, eso fue un plan de facilidades de pago, que no es moratoria. Son muy distintos. Todos estos blanqueos lo que hacen es perjudicar al sistema jurídico argentino en general, porque es como que pierde vigencia la aplicación de la ley penal tributaria, lo que estaba manifestando Alberto, aquellos contribuyentes cumplidores, que son los que no recurren a estos blanqueos. ¿Por qué? Porque ya tienen blanqueadas sus rentas y pagan impuestos a las ganancias y pagan IVA y bienes personales. Y no son traficantes de armas ni realizan tráfico de estupefacientes. Entonces es como que pierde sentido esto de traje a raya a los evasores, porque esto es una amnistía tributaria, aunque el objeto de esta ley, que es justamente, como dice el licenciado Roy, invertir en hidrocarburos, energías, activar el mercado inmobiliario, a mí me parece que podemos activarlo lo mismo sin recurrir al blanqueamiento de dineros sucios. Porque a la diferencia del blanqueo anterior, el blanqueo anterior permitía blanquear todos aquellos bienes que provenían de actividades lícitas, y no solamente dólares. Se permitían blanquear activos, bienes de cambio, bienes de uso, y todos aquellos bienes que no estuvieran declarados al ejercicio fiscal 2009. Y además, por blanquear esos bienes, teníamos que pagar un impuesto especial, que era del 8%, del 6% o del 3%, según las distintas categorías. Acá, el artículo 9 de este proyecto de ley dice claramente que no se le va a solicitar al blanqueador el origen de los fondos, sea persona física, sucesiones indivisas o personas jurídicas. Para mí es un retroceso institucional que es realmente preocupante para todos aquellos que queremos instituciones que engrandezcan la patria y a la vez realicen inversiones en hidrocarburos, en energía, pero no utilizando estos medios jurídicos que son, como dice el doctor Fernández, abiertamente inconstitucionales.
Vamos a marcar una pausa, Hugo, ¿te parece? Y ya seguimos con este tema en el día de la fecha, blanqueo y efectos.